Bienvenidos a cada uno de ustedes en este estudio de los atributos de Dios. Esperemos que Dios nos ayude a discernir lo que tiene para nosotros esta noche. Vamos a comenzar. Bueno, Padre, te damos gracias por otro día, por otro privilegio que nos das para seguir adorándote a través de tener un corazón dispuesto para aprender de tu palabra. Te agradecemos por tu providencia, te exaltamos por tu soberanía, te exaltamos porque tú eres un Dios pues que ha hecho milagros y que hoy a través de la oración tú puedes hacer milagros según tu santa voluntad. Que nuestro enfoque sea tu soberanía, tu providencia, cada detalle que nos permites al despertar hasta que anochece. Todo viene de tu providencia que nos sustenta, que nos fortalece, que nos lleva a mirarte y a contemplarte a ti. Que no pasemos desapercibido ninguna de esas situaciones, necesidades o cosas que nos ocurran a lo largo del día para poder contemplarte a ti, el Dios que controla todo, el Dios del dueño del tiempo y del espacio. Comenzamos alabándote, exaltándote, reconociéndote, pero también comenzamos reconociendo nuestra total dependencia a ti. Es por eso que estamos hoy aquí, para escuchar tu palabra, para seguir conociéndote, para seguir viviendo, buscando tu rostro para andar en santidad y para contemplarte a ti, porque ahí está la respuesta a todas nuestras preguntas, a todos nuestros anhelos, a todos nuestros deseos, en Cristo nuestro Señor. Ponemos en tus manos este estudio y te alabamos, te bendecimos. Como siempre te pedimos todo esto, que nos abra los ojos de nuestro entendimiento y que nos lleves a amarnos más y más en toda ciencia y con discernimiento según tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, estábamos hablando del tema de la providencia de Dios. Contrastamos la providencia de Dios con los milagros. Vimos la diferencia entre uno y otro. Y luego nos enfocamos en la providencia. Vimos el último texto, Santiago 1:5. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, que da a todos generosamente sin reproche, y le será dada. O sea que hay una necesidad. Si te falta sabiduría, y obviamente la providencia requiere sabiduría, porque va más allá de la lógica, la providencia de Dios, pues tenemos que pedirla, según ese texto. ¿Y cómo nos lo da Él? Generosamente, sin doble intenciones, sin reproche. O sea, no nos va a criticar por preguntarle o por andarle pidiendo sabiduría. Dice que la promesa te será dada. Entonces, esa fue la última cita y vamos a ver Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice, bueno, primeramente es uno de los versículos más consoladores de la Biblia y a su vez el más susceptible de ser malinterpretado, porque es el corazón de la doctrina de la providencia de Dios aplicada en la vida del creyente. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo primero que vemos de este texto cuando lo analizamos es el alcance, todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? Pues no significa que todo es bueno, humanamente hablando. El versículo no dice que el mal, el sufrimiento, la enfermedad sean buenos en sí mismos. No dice eso. De hecho, Pablo escribe esto justo después de hablar en el contexto del versículo 18 al 25, los versículos anteriores,
Él viene hablando de que la creación está gimiendo porque quiere su redención y está hablando del sufrimiento presente. Entonces, no está diciendo que el mal o el sufrimiento, la enfermedad sean buenos en sí mismos. La palabra griega para ayudan a bien, significa trabajar juntas o cooperar. Ayudan a bien, trabajar juntas o cooperar. Eso significa en el idioma original, esa frase. ¿Cuál es la idea entonces? Que todas las cosas trabajan juntas o cooperan. Dios es el agente que toma la totalidad de todos los eventos que nos ocurren, el dolor, tu alegría, y el pecado ajeno, los errores propios, todo los pone a trabajar. Imagínate así como los ingredientes de una receta. ¿Para qué haces una receta? Para lograr algún flan, algún pastel, algo. Pues así Dios utiliza todas las cosas como esos ingredientes. ¿Para qué? Para lograr un resultado final en tu vida. Entonces entendemos que ningún suceso es neutro, hermanos. Ninguno. O que sea carente de propósito. Todo tiene un propósito. Y todo trabaja junto para un fin. Aquí no hay mala suerte. No existe ese tipo de cosas. Es el alcance. Pero la condición también la podemos ver porque dice, los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados. Ahí está la condición para que resulte el alcance que te dije, el primero. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que esta promesa no es un cheque en blanco para toda persona, ¿verdad? Para todos. Él dice, los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados. Entonces es una promesa condicional para aquellos que estamos en una relación de pacto con Dios, los que lo amamos y somos llamados por Él. Los que lo amamos ya sabemos que conlleva y está implícito sometimiento y obediencia, prioridades, justicia. Entonces el bien que Él promete no es una mejora inmediata a las circunstancias que podamos pasar, ¿no? No está diciendo te voy a dar más salud, te voy a dar más dinero. No está diciendo eso. El bien que Él promete, ¿por quién está definido? Por su plan soberano de Él, por su plan supremo de Él. Aunque nosotros a veces no lo conozcamos, no podemos ver el futuro. No podemos saber más allá de nuestro diario vivir, de lo que estamos viendo ahorita. Pero Dios sí. Está definido por su plan soberano. Entonces, ¿cuál es el propósito final nada más de este texto? El bien, el verdadero bien, pero no según tú o según yo, sino Dios. Ahora, para entender qué es el bien, debemos leer el versículo siguiente, el versículo 29, hermanos. Dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está nuevamente la doctrina de la predestinación. Y para entender el bien, pues tenemos que checar este texto. Y fíjate, escucha, el bien supremo de la providencia, ¿cuál es? Según el texto, a los que predestinó para que fuesen hechos conforme a quién, conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el bien. O sea, todo lo que ocurre lo utiliza Él para este bien, que forme en ti el carácter de Cristo.
cuando respondemos y tenemos esta perspectiva, el propósito de Dios para cada uno de nosotros es moldear su carácter en nosotros para que reflejemos más a Jesús. Por eso es que permite todas esas cosas que te ocurren y que nos van a ocurrir a lo largo de nuestro diario vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que las pruebas son el campo de entrenamiento para este crecimiento. Y a veces no lo entendemos y por eso estamos pide y pide que nos quite de ellas y que no nos las mande y que nos saque de ello. Porque no entendemos que es el campo de entrenamiento para crecer y para madurar cada vez más a la imagen de Cristo. Por eso les decía que dentro de las disciplinas espirituales están las pruebas. La paciencia, la fe, la humildad, el perdón y todas estas virtudes. Escucha, estas virtudes no se desarrollan en la comodidad, hermanos. Cuando todo está bien. ¿Cómo vas a desarrollar paciencia cuando todo está bien? Cuando no tienes que tener paciencia. Cuando no tienes que ser humilde, cuando no tienes que perdonar. ¿Cómo vas a amar incondicionalmente si no te agreden? Si no te faltan al respeto. Entonces, todo esto no se desarrolla en la comodidad, sino en el horno de la aflicción. Por lo tanto, Dios usa el sufrimiento precisamente para lograr nuestro mayor bien espiritual. En este sentido, según este texto. ¿Se acuerdan que en el estudio anterior vimos en Génesis 50:20 cómo vendieron a sus hermanos a José? ¿Lo vendieron? Ahí vimos la providencia de Dios también. Y en Romanos 8:28 vemos la acción. Lo vemos en la acción, porque fíjate, el elemento de Génesis 50:20, en la historia de José, el elemento, el mal, fue el mal o el sufrimiento, ¿verdad? ¿Y qué dijo José cuando sus hermanos estaban con él? Vosotros pensasteis mal contra mí. La malicia de los hermanos al venderlo. Ahí está el mal. Y Romanos 8:28 vemos la doctrina. Todas las cosas, aún eso que le pasó a José, todo Dios lo utiliza para un fin, para un propósito eterno. Como para el José, para dar de comer a muchos pueblos, ¿verdad? Y también podemos ver en Génesis 50:20 el agente activo de la providencia de Dios, cuando dice José, mas Dios lo encaminó a bien. Ahí está el agente activo de la providencia de Dios. Y en Romanos 8:28, en la doctrina dice que Dios hace que cooperen todas esas cosas como el director soberano de todo. ¿Y cuál es el resultado? A José, ¿cuál fue el resultado? El bien que pasó allá. Mantener con vida a un pueblo numeroso. Ahí está el bien. Que fue la preservación de Israel. ¿Sí? Y acá en Romanos, ¿cuál es el bien? Seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. La santificación del creyente, hermanos. ¿Se dan cuenta? Son diferentes contextos, pero hubo un bien diferente, obviamente, en Romanos. Aclara ya en el nuevo pacto que todo nos santifica. Todo. Por eso tenemos que tomar en cuenta la providencia de Dios en este aspecto, porque si no, esa prueba que Dios permite para formar la imagen de su Hijo se convierte en una tentación y Satanás la usa para que peques, porque tienes tu enfoque errado. No lo tienes en la providencia de Dios, sino en las circunstancias o en ti mismo, en ti misma. Y eso no te va a llevar a santidad, sino te puede llevar a pecar, a quejarte, a rebelarte, a cuestionar a Dios. Y fíjense, José no negó el dolor.
No negó el dolor. Los hermanos pensaron mal contra él. No negó el pecado tampoco. Pero fíjate cómo su perspectiva se elevó ¿a quién? A la providencia de Dios. No estuvo enfocada en lo que le costó sufrir todos los años que pasé en la cárcel, y luego cómo me maltrataron, y luego cómo el dolor que sentí y su maldad. Ustedes son bien malos contra mí. Y no, él no estaba enfocado en eso. Su perspectiva estaba en la providencia de Dios, hermanos. Eso cambia todo. Todo lo que nos ocurre. Y por eso es que él pudo perdonar. ¿Por qué? Porque vio que aunque ellos actuaron con malicia humana, no lo negó, Dios estaba actuando con un propósito de gracia divina mucho mayor. Y no le importó lo que él tuviera que pasar o sufrir, porque se trataba de Dios y del plan de Dios, no de él. Y eso es lo que a veces nos cuesta tanto trabajo entender a nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, la providencia de Dios es el consuelo definitivo para todos nosotros. No importa lo que nos pase o lo que nos hagan las personas, la mano del Señor está detrás de todo. Está activa, dirigiendo la historia hacia nuestro bien eterno, hermanos. ¿Ves que todas las cosas están mal y te agreden o no te pagan? No sé, piensa en algo que te hagan, que te cause molestia. Si no ves la providencia de Dios ahí, te vas a resentir, te vas a enojar, vas a hablar mal de la persona, te vas a estresar, vas a andar con ansiedad, preocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas a pensar que es injusto lo que te está pasando a ti. Nada de lo que nos pasa es injusto, hermanos. Todo es gracia. Porque lo que era justo no nos lo dio, que era el infierno. Entonces, cuando tienes la perspectiva correcta, puedes perdonar, puedes pasar la ofensa, puedes vencer el mal con el bien. Y en vez de enfocarte en el pecado externo, en este sentido que estamos viendo aquí, te enfocas. Por algo Dios está permitiendo que no me atiendan rápido en el seguro. Llevo 4 horas esperando. O hay de dos. Te estás quejando y quéjate, dando un mal testimonio. O estás tranquilamente diciendo, Dios quiere que ejercite mi paciencia aquí. Y es una oportunidad para que yo glorifique a Dios. Y así te puedo decir el amor. Dios quiere, esa persona me agrede, esa persona no me quiere, esa persona habló mal de mí, porque quiere que yo ejercite el amor, ágape. Y entonces cambia todo, hermanos. Cambia toda tu perspectiva y empiezas a dejar de estresarte, a dejar de andar en ansiedades, porque Dios tiene el control de todo. Aunque a veces sea por tu propio pecado, por tu propia negligencia, Dios es bueno y te va a corregir. ¿Te das cuenta? Entonces la epístola de Santiago es la contraparte práctica de Romanos 8:28. Porque Santiago nos enseña cómo actuar para que efectivamente las pruebas obren a nuestro favor y no a lo contrario. Por eso es importante tocar esto también. Queremos que las pruebas obren a nuestro favor, ¿verdad? A nuestra santificación. Acuérdense que ese es el bien. Forjar el carácter de Cristo. Amar con las entrañas de Cristo. Como Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 1, que él los amaba con las entrañas de Cristo. Había pasado tanto tiempo con Cristo que su amor era el de Cristo. Por eso podía amarlos, aunque ellos lo odiaran. En un momento los corintios lo estaban tratando mal y dicen, entre más ustedes me odien o me traten mal, yo más los amo. Vamos a ver Santiago 1, 2:4. Santiago 1, 2:4. Para que esas pruebas pues realmente nos sirvan para bien. O sea que hay requisitos, hermanos. No nada más estar declarando el texto así, todas las cosas me ayudan para bien y ya. No basta eso. Vamos a ver un análisis sobre la respuesta activa del creyente que debe de tener ante las aflicciones según Santiago.
Primero, antes de entrar al versículo 1, Santiago 1, 2, 4, tenemos que entender que el creyente no es un receptor pasivo de la providencia de Dios. Somos colaboradores activos en nuestra propia santificación. Ahorita vamos a ver en qué sentido. Santiago nos da 3 mandamientos específicos cuando llegue la prueba difícil. Hay 3 mandamientos. Fíjate lo que dice el versículo 2. Ahí vemos el mandato. Hermanos míos, tened, está en imperativo en griego. Tened por sumo gozo, es una orden. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál es el significado práctico aquí? No está mandándote a sentir felicidad, hermanos, una felicidad emocional por el dolor. No está mandándote eso. Es un mandato a decidir cuál perspectiva vas a tomar. ¿Carnal? O dentro de la soberanía de Dios, de su providencia. Consideren, la palabra consideren, cuando os halléis en diversas pruebas. También se puede traducir consideren, y es un término contable. O sea, haz el cálculo, cuando vengan las pruebas, haz el cálculo y concluye que el resultado, ¿cuál va a ser? Según lo que estamos viendo, que todo lo que sucede al cristiano al fin es para su bien. Pues el resultado va a ser ganancia, nunca va a ser una pérdida. Por eso te dice tener por sumo gozo. Gózate porque el resultado siempre va a ser ganancia. Ahí está el mandato. Ahora, la razón. ¿Cuál es la razón de este mandato? Sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La aplicación práctica, ¿cuál es? El gozo no está en la prueba, hermanos. ¿Entiendes esto? El gozo no está en la prueba, sino en su resultado predecible. Según ese texto te va a producir paciencia. Vas a desplegar esa característica del fruto que ya tienes. Entonces ahí debe de estar anclado tu gozo. Si lo buscas en la prueba, en las circunstancias o en tu dolor, no lo vas a encontrar. Tiene que ser en el resultado. ¿Por qué? Porque la providencia tiene una meta. Según Santiago, ¿cuál es? Desarrollar paciencia, perseverancia, constancia. Ya la tienes. Es parte del fruto, esa virtud. Pues ahora la tienes que desarrollar. Y es necesario que entres en estas situaciones. ¿Y cuál es el fin? Según ese texto. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí está el fin. Y donde tiene que estar anclado tu gozo. Por eso es un mandato. Entonces fíjate, el bien de Romanos 8:28, que todas las cosas que ocurren le ayudan para bien, se define como ser perfectos y completos aquí en Santiago, ¿verdad? Allá nada más dijo el bien. Pero ya vimos otro texto donde forjar el carácter de Cristo, y aquí Santiago nos dice perfectos y completos. ¿Qué significa? Maduros e íntegros. Ese es el bien. Maduros e íntegros. Con este enfoque, si resistes la prueba hasta el final, ir al trono y decir, Señor, esta prueba me está doliendo, me está costando mucho. Fortalece mi fe en tu palabra.
que yo pueda responder como tú quieres, conforme tu palabra, que conozco tu palabra. Vas en la oración. Lo que tenga que durar, que produzca el fruto por el cual tú la estás permitiendo. No te pido que me saques de ahí, porque es lo primerito que vamos a pedir. Y el Señor apenas está forjando y tú ya quieres terminar. Él está empezando y a veces ni empieza y tú ya quieres terminar. Ese es un error que cometemos, porque no entendemos la providencia de Dios. Sabemos, pero no la vivimos. Y si resistimos la prueba de esa manera hasta el final, ¿qué crees? Te volverás un cristiano, una cristiana madura, porque Él sabe lo débil o lo débiles que somos, lo inmaduros que somos. Entonces, ¿cuál sería nuestra reacción según Santiago? Pues regocijarnos por la oportunidad de crecer que Él nos está dando. Ese es el enfoque correcto. ¿Cuántas veces lo hemos visto así? ¿No? Tenemos la vista muy corta. Y luego fíjate, Santiago 1:5-8. Santiago 1:5-8. Ahí vamos a ver la acción. ¿Cómo le podemos pedir a Dios? Porque el sufrimiento nos confronta con nuestra debilidad, ¿no es cierto? Que a veces pensamos que somos bien fuertes. Cuando todo está bien, sin gloria a Dios, no, yo sí. Y cuando apenas hay una adversidad, nos desmoronamos como un polvorón. Pues no, que muy fuerte. Nos parecemos cuando a Pedro, ¿no? Se acuerdan que no, yo contigo voy hasta la muerte. Y apenas, y luego corren a esconderse. O lo negó 3 veces. No somos diferentes. El sufrimiento nos confronta con nuestra debilidad. La providencia requiere de una sabiduría que va más allá de la lógica humana, hermanos. Por eso viene este mandato también. Santiago 1:5-8. ¿Cuál es la petición ahí? Si lo tienen ustedes, su Biblia dice, versículo 5, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios. Ya hemos visto que no andes pidiendo amor, no andes pidiendo paz, no andes pidiendo gozo, porque eso ya lo tienes. No andes pidiendo fortaleza, porque también ya la tienes. Que seamos negligentes en las disciplinas espirituales y por eso vivimos como si no las tuviéramos, porque no entendemos las riquezas que ya poseemos y mucho menos las vamos a vivir. Eso es otra cosa. Hay creyentes que andan pide ese tipo de cosas que ya tienen. Lo que sí dice que pidas es sabiduría. ¿Cuál es el significado práctico aquí de ese versículo 5? Cuando la prueba te confunde, porque somos débiles y muy ignorantes a veces de la palabra y débiles en todos los aspectos, cuando la prueba nos confunde, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo actúo ahorita? ¿Qué hago? ¿Qué me enseña, Señor, a través de esto? No entiendo nada. Es válido, ¿verdad? La respuesta no es, la autocompasión. Y te empiezas a conmiserar, ensimismarme en mí. Ni tampoco es el rencor. No está diciendo Santiago eso ahí. ¿Qué está pidiendo? La oración. Esa debe de ser tu respuesta, la oración. ¿Y qué es lo que te pide que pidas? ¿Cualquier cosa? Sabiduría, te está diciendo ahí. ¿Cuál es la condición? Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Ahí está la condición, hermanos. ¿Pedimos así? Porque si no, puede ser uno de los problemas. La fe aquí es confianza radical. ¿En quién? En nuestro proveedor, en nuestro Señor. No se trata solo de creer que Dios puede dar sabiduría. No estoy diciendo eso, sino de creer que Él quiere dártela. Él te la quiere dar, porque es lo que dice el texto. Y que su providencia siempre es buena. Incluso cuando a mí me pueda parecer dañina. Siempre es buena.
Pero hay un peligro ahí en ese texto, en el versículo 6. ¿Cuál es el peligro? Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ese es el peligro. La duda. ¿Qué significa doblemente en el griego? Duda, doblemente. Inestabilidad, hermanos. Inestabilidad. ¿Qué quiero decirte? ¿Cuál es la idea? Un creyente que duda de la bondad de Dios, porque ya vimos que todo es bueno y que Él es bueno y toda buena dádiva desciende de lo alto. Un creyente que duda de su bondad en su providencia, ese creyente, seas tú o yo, va a ser espiritualmente ineficaz y no vas a recibir sabiduría. No la vas a recibir. ¿Y qué significa sabiduría en este texto, hermanos? El conocimiento, cuando estudias la escritura te llenas de conocimiento en bruto, por decirlo así. Pero después, por otro lado, está la sabiduría. Esa sabiduría es que Dios te dé esa sabiduría para aplicar ese conocimiento en bruto en el momento correcto y en la forma correcta, como Dios lo dice, no como mis emociones o mi carne lo quiere hacer. Esa es la sabiduría. Aplicar correctamente lo que sabes. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios eso? Como tu prioridad, cuando vas a la oración, cuando estás en una situación difícil. Si somos honestos, no pedimos eso. Estamos pidiendo ahí, orando, pidiendo a los hermanos que nos ayuden a orar para que me cure, para que esté bien, para que todo salga bien, para que el medicamento me funcione, para que me vaya bien y que el doctor utilice las manos y que todo, siempre para todo. ¿Y cuándo pedimos la sabiduría? ¿Cuándo pedimos que abra los ojos de nuestro entendimiento y que nos ayude a permanecer en la prueba al tiempo que Él decida para que produzca el fruto del carácter de Cristo? ¿Cuándo pedimos eso? Si analizamos nuestras peticiones, están llenas de egoísmo y son terrenales la mayoría de ellas. Y no estoy diciendo que sea pecado que lo hagas. Puedes pedirlo, Dios quiere que pidas todo, pero como tu prioridad, ¿qué es lo que pides? No queremos ser ineficaces y saber y no saber aplicar nada. O que es peor, no saber, pues menos aplicamos. Ahora quiero que vayamos a Santiago 1, 9, 11. Santiago 1, 9, 11. Estoy haciendo un recorrido para que entendamos cómo apropiciarnos de esta promesa, porque no nada más es decirlo. Apropiarnos de esta promesa, perdón. Hay una responsabilidad. Hay un enfoque que yo tengo que tener. Una confianza. Santiago concluye en esta sección aplicando la providencia a las circunstancias económicas, enseñando el verdadero valor de la vida. Santiago 1, 9, 11. En el versículo 9, él dice, si eres humilde o pobre, regocíjate en tu exaltación. Lo estoy parafraseando. Sabiendo que la providencia te ha dado una herencia mucho mayor que las riquezas terrenales. Luego en el versículo 10, si eres rico, regocíjate en tu humillación, porque el dinero es temporal y desaparecerá como la flor del campo. La providencia te recuerda que tu verdadera identidad está en ¿quién? En Cristo, no en tus bienes. ¿En qué te tienes que regocijar entonces? ¿En tu exaltación por la herencia que ya tienes? ¿En qué te tienes que humillar? Porque todo lo que tienes es prestado, es pasajero. Tu verdadera identidad está en Cristo, no en tus bienes. Entonces, en resumen, la providencia es el proceso de Dios para hacer madurar a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es nuestra reacción que tenemos que tener según lo que hemos estado viendo? Primero,
gozarte en el resultado. No busques el gozo en las personas o en las circunstancias o en lo que ocurre, porque ahí no lo vas a encontrar, sino en el resultado, la madurez, según lo que dice el texto aquí. Pero también te manda otra cosa: pide sabiduría, pide dirección y aférrate a la fe. Eso te va a llevar a la estabilidad en cualquier situación. O sea, confía y cree lo que dice Dios y vívelo, y vas a permanecer estable. Si ustedes han leído alguna vez el Salmo 23, encapsula la providencia personal de Dios a través de la metáfora más tierna y completa: el pastor. Jehová nuestro pastor. Y si Romanos 8:28 es la doctrina y Santiago 1 es la respuesta del creyente, como lo acabamos de ver, el Salmo 23 es el himno de confianza y consuelo, que las dos cosas pueden ser posibles, ¿no? La doctrina de Romanos y la respuesta del creyente en cuanto a la doctrina en Santiago 1. Vamos a ver un poquito el Salmo 23. Y ahí vamos a ver la providencia de Dios como el cuidado del pastor. El Salmo se divide perfectamente en dos secciones que muestran la providencia de Dios: en tiempos de bienestar y en tiempos de aflicción. Así se divide el Salmo 23. La providencia como provisión y dirección, versículo 1 y 3. Vamos a ver en tiempos de bienestar y vamos a ver la providencia como provisión y dirección en esos tiempos de bienestar. En el inicio, el Salmo establece que el pastor, Dios, es nuestra fuente de satisfacción total. Y eso es un eco de soberanía de lo que vimos en Romanos 8:28, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver la promesa del pastor, y ahí vemos la providencia en el versículo 1. ¿Qué dice el verso 1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí está la providencia. Es una promesa que aplica para todo creyente, porque hoy en día tenemos al pastor, y esto aplica también en el Nuevo Testamento, donde Jesús dice que Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador, y que Él sigue cuidándonos, proviéndonos, ¿sí? Y ese versículo 1 no significa que obtendremos todos nuestros deseos que yo quiera, porque ahí dice, nada me faltará. No dice eso. Lo que dice es que Él proveerá todas nuestras necesidades para la vida, casa, vestido y sustento, que dice Cristo: busca primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. El contexto ahí es casa, vestido y sustento. Pero también para la piedad, hermanos. Él va a proveer todo. Si ya en el Nuevo Testamento vimos que todo lo referente para una vida de la piedad ya lo tenemos en Cristo. Las riquezas ya las tenemos. Esa es la promesa y ya vimos cómo lo aplicamos. Ahora dice, en lugares delicados, pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Versículo 2. Esta es otra promesa, hermanos. ¿Y esto qué? ¿Cuál es la práctica para nosotros? Descanso y sustento. El pastor conoce el momento y el lugar perfecto para el descanso de tu vida y de mi vida, hermanos. Él nos alimenta, ¿verdad? Aparte de que nos alimenta el alma con su palabra, que voy a ver lo que dijo Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de mi Padre. Él nos alimenta el alma, eso serían los pastos, y nos da paz, son las aguas tranquilas. Vamos en el versículo 2. Luego en el versículo 3, otra promesa. Fíjate, 3 promesas aquí. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Ahí está otra promesa. Esto nos debe de llevar a restauración y guía. Porque cuando estamos descarriados o que estamos desalentados, ¿qué dice el texto ahí? Él nos restaura. Él nos guía por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Qué quiere decir? Devuelve el alma a su lugar. Porque su guía, su providencia, que es hoy a través de la Escritura, siempre es moralmente correcta, hermanos. El Nuevo Testamento dice que la Biblia es como lumbrera. Un salmo dice que es la lumbrera a nuestro camino. Y luego el Nuevo Testamento dice que fue hecha para guiar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre en toda buena obra. Ahí está. Ahora, esto es cuando todo está bien, cuando no hay pruebas difíciles. Aquí están las promesas. Todo las hemos recibido y las hemos vivido. Pero ahora el versículo 4 al 6. Aquí vemos la providencia en el sufrimiento y la presencia. La primera fue la providencia como provisión y dirección. Versículo 1 y 3. Y ahora la providencia en el sufrimiento y la perseverancia y la presencia. Versículo 4 al 6. Entonces fíjate, el Salmo pasa de la guía tierna, versículo 1 y 3, a la oscura realidad del sufrimiento aquí. Y esto es muy interesante porque demuestra que la providencia no elimina el dolor. ¿Qué es lo que elimina? El miedo al dolor. Eso es lo que elimina, porque confías. Miedos, ansiedades, frustraciones, etcétera, que te lleva cuando no andas en esta perspectiva. Y vamos a ver la promesa del pastor, otra más aquí del versículo 4, pero ahora ya no cuando todo está bien, sino cuando está el sufrimiento. Dice 4, aunque ande en valle de sombras, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque todo va a estar, porque las cosas se van a componer, porque voy a tener dinero, porque voy a tener salud, porque tú estarás conmigo, dice el texto. Ahí está la presencia inquebrantable de nuestro Dios. Esta es la implicación. El creyente andará, es decir, podemos pasar a través del valle y no nos vamos a quedar estancados ahí, lamentándonos por nuestra miseria. No, la providencia no nos saca de la prueba, sino que nos acompaña a través de ella, hermanos. Y eso es lo que Pablo diría, su gracia es suficiente, porque la gracia nos sigue sosteniendo en cualquier situación, es Él. Entonces, entendiendo esto, el temor se disipa porque la presencia, más bien, el temor se disipa por la presencia, no por la ausencia de peligro, por la ausencia de problemas, sino porque Él estará con nosotros todos los días hasta que Él regrese. Es una promesa que aplica para nosotros también. Jesucristo mora en el creyente hoy. Aquí el salmista no estaba el Espíritu Santo dentro de él. Pero fíjese cómo escribe este salmo. Y nosotros que estamos con mayor ventaja de decirlo de esa manera, la Biblia completa, el Espíritu Santo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos? Versículo 4. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Otra promesa. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí está la protección y la corrección. ¿Por qué? La vara, que dice aquí, es para defendernos ¿de quién? En aquella época los que cuidaban ovejas traían una vara para defender de los lobos o algún animal que les quisiera hacer daño a los animales. En ese sentido, la vara del pastor, según este salmo, nos defiende de todos los depredadores. Él nos da protección. Pero el cayado era para guiar o rescatar a la oveja descarriada, hermanos. Ahí está la vara que dice Hebreos. El Señor al que ama disciplina. ¿Para qué? ¿Para destruirte? No, para corregirte y darte consuelo y edificarte. En el sufrimiento, hermanos, hermanas, la providencia de Dios nos protege de la ruina y nos corrige para madurar.
como lo vimos en Santiago. Todo esto está dentro de la providencia de Dios, por eso me fui a este salmo. Viene otra promesa, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aquí está la bendición y el honor que nos da nuestro Señor. Porque Dios es el anfitrión. Nos bendice con una abundancia festiva, a pesar de que nuestros enemigos angustiadores, en aquel tiempo pues era literalmente, perseguían al salmista. En nosotros pueden ser problemas, situaciones, y van a estar cerca siempre, hermanos. Personas que nos quieran hacer daño, que hablan mal de nosotros, etc. Y la providencia nos permite experimentar su bondad en medio de ese conflicto, de cualquier conflicto, como lo hizo con el salmista. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Está hablando creyentes, esto aplica a creyentes. El salmista lo dice. Pero fíjate cómo cierra el versículo 6. Básicamente es una persecución de la gracia. La gracia nos persigue. El bien y la misericordia no solo nos acompañan, sino que nos persiguen. Porque dice, me seguirán todos los días de mi vida. Aquí nos persiguen. La palabra hebrea original tiene esa connotación de la que te acabo de decir. No solo nos acompaña, nos persigue. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que este versículo 6 son la garantía de la providencia y el destino final de la vida de cada uno de nosotros, en la vida eterna, en su presencia. ¿Se acuerdan que el salmista decía, en la casa de Jehová moraré? Él estaba poniendo la mirada puesta allá, cuando estemos con Él. Y hoy, su presencia, ¿cuándo está con nosotros? Todo el tiempo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces vimos 6 promesas aquí. Ahora la pregunta es si las crees y las estás viviendo. El Salmo 23 es, en última instancia, la experiencia personal de la doctrina de Romanos 8:28, hermanos. ¿Sabes esto es lo que eres? La doctrina, lo que Dios es. Pero ahora, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción? Romanos 8:28, la doctrina. El Salmo 23, esta debería de ser nuestro estilo de vida. Todo está obrando a favor del creyente porque el pastor es el Señor mismo y está presente, proveyendo y dirigiendo todo. Y su propósito es que vivamos con Él para siempre, para toda la eternidad. Muchas veces el problema es el enfoque que tenemos. Tal vez por falta de conocimiento de la Escritura, porque no conocemos la Escritura a profundidad. Nada más nos conformamos con conocer partecitas, ahí por encimita nada más. Y mira de lo que nos perdemos cuando no somos diligentes. Que a veces pensamos que nada más los que predican, los maestros o los pastores son los que tienen que profundizarla. Y nosotros nos quedamos con toda la bendición, entonces nada más. Yo sé que hay dones de enseñanza y de predicación. Y sí, Dios dota a unos para ello. Pero todo cristiano tiene que ser un teólogo, hermanos. Teología, el estudio de Dios. Todos tenemos la responsabilidad. No estar siempre dependiendo del pastor para nuestro crecimiento. Todos tenemos una Biblia en casa. Y les he dado algunos tips para que ustedes puedan empezar a estudiarla. Porque estas son unas bendiciones tremendas. Podemos concluir: el Dios que sostiene, que gobierna y que nos persigue, como lo acabamos de ver aquí en este salmo. Y hoy, hermanos y hermanas, hemos quitado el velo de nuestra ceguera espiritual.
Hemos aprendido que Dios no es un espectador lejano que solo aparece cuando rompe las reglas, ¿no? Como un milagro. Sino que Él es el arquitecto supremo que sostiene cada átomo de nuestra existencia y del universo entero, hermanos. No hay nada que ocurra sin su consentimiento. Aún lo que Satanás hace, no puede hacer nada si no pide permiso a Dios. Lo vemos ahí con Job. Hoy el reto para todos nosotros es que no salgamos de aquí o sigamos nuestra vida de creyentes buscando únicamente señales espectaculares, orando y pidiendo egoístamente, centrados en lo carnal, en lo terrenal. Milagros. El milagro es un grito de Dios, sí, podría ser, pero la providencia es un susurro constante a tu oído, hermanos. Todo el tiempo, todo momento, aún en estas situaciones difíciles que acabamos de ver, te está susurrando su amor. Porque quiere un bien para ti, el carácter de Cristo. Desde ahorita. Ya después vamos a ser glorificados, sí, pero desde ahorita Él quiere formar tu carácter. Si solo buscamos al Dios que multiplica los panes, te perderás al Dios que hace que las plantas crezcan, que hace que el sol salga, que hace que puedas respirar, que puedas caminar, que puedas dormir, que puedas bañarte, que puedas ir al baño. Aquel Dios te lo vas a perder. Te vas a perder ese Dios que te da la vida, que hace que tu corazón siga latiendo aún mientras estás durmiendo, hermano. Porque es ese Dios. Tantas cosas que damos por hecho y ya no agradecemos, ya no exaltamos a Dios por esto. ¿Cuántas veces les he dicho hay más cosas por qué agradecer infinitamente más? Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que atrevernos a ver su poder, aún en ese día muy común. ¿Qué pasó hoy en tu día? Nada, pues nada, todo normal. Cada día es extraordinario. Cada día es misericordioso, ves su gracia de Dios. No puedes decir que tus días son comunes, que no pasó nada extraordinario. ¿Te das cuenta cuántos de ustedes han desperdiciado sus sufrimientos peleando contra sus circunstancias, hermanos? ¿Cuánto? Voy en el carro, me chocaron. Hoy salí a trabajar, trabajas por cuenta propia, no gané nada. Te deprimes, caes en ansiedades, te enfermas. Hoy yo tenía planeado esto y no salió como yo quería. Y ya estás peleándote con tus circunstancias. Si hoy estás en el valle de sombra de muerte, hermanos, hermanas, no es porque Dios te haya abandonado o en algún momento que caigamos, no es porque Dios nos ha abandonado, sino porque Él está orquestando un bien mayor para nuestra vida. Ahí está nuestro gozo. La pregunta de confrontación para nosotros: ¿estamos rindiéndonos a su soberanía realmente, hermanos? ¿A su providencia? ¿O estamos intentando burlar su justicia, sembrando para nuestra propia carne y para nuestros propios deseos egoístas? Recuerda a José. Los otros pensaron para mal, Dios los encaminó para bien. Si vives la providencia de Dios, tú no te vas a resentir con nadie, hermana. Ni vas a hablar mal de nadie. Ni vas a tener rencor, amargura por nadie. No vas a tomar jamás las cosas personales. Así como José. Él pudo haberlos matado, si quería. Pero como él tenía puesto la mirada en Dios. Entonces, hermanos, no desperdiciemos nuestro dolor así, peleando con las circunstancias, sea el que sea. Confiemos en la mano del Señor. Él lo está utilizando para conformarnos a la imagen de su Hijo. Si no salgo de una, ya entra a otra, no me importa. Yo ya tengo lo mejor, ya ganado. Si estoy enfermo y oro a Dios para que me sane y no sano y me muero así,
No importa, yo tengo la salud infinitamente mejor que esta. Voy a ser un cuerpo glorificado. Ahí cambia todo. ¿Qué le pides a Dios? Gracia para mantenerme firme. Y que se haga tu voluntad y no la mía. Si es tu voluntad me sanaré, y si no, no. Si es tu voluntad todo estará bien y no, si no, no pasa nada. Por eso es que tenemos que salir hoy de este estudio con una certeza. La fe es la providencia. La fe en la providencia es más que optimismo. No estamos hablando de optimismo aquí, de que seas positivo y que nada, yo declaro que no estamos hablando de eso. Es fe en quién, en la sabiduría de Dios para gobernar cada detalle. A esa fe me estoy refiriendo. Aunque todo parezca patas para arriba. Dios está permitiendo por algo. Está formando algo en mí. Sabe que Él sabe el número de todos tus cabellos. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos no tienes? ¿Se te cae? ¿No se te cae? Hasta la caída de un pajarillo, ¿no es cierto? ¿No lo dice Cristo? Él no solo aparece para salvarnos en la crisis, que a veces nada más oramos ahí. No, Él está aquí ahora mismo, todo el tiempo, todo momento, sosteniéndonos, hermanos, sustentándonos. Así como lo acabamos de ver. Y como dice Salmo 23, su bien y su misericordia no solamente nos acompañan, sino que nos están persiguiendo todos los días de nuestra vida. El problema es que nosotros estamos corre y corre. Porque no entendemos, porque somos negligentes. Pero ahí está todo el tiempo. Como un niño que le quieres dar un abrazo, le quieres consentir, y en vez de ir hacia ti se echa a correr para otro lado. A veces así andamos, como cristianos. Por último, para terminar este estudio, hermanos, mañana, cuando te enfrentes a un semáforo tardío, a una espera larga en el seguro, en el tráfico, o una factura inesperada que tú no esperabas, una noticia que no esperabas, un resultado que no esperabas, cualquier situación, o a un silencio de Dios, que piensas que Él está callado y que no sabe, no digas, ¿por qué? Eso es mala suerte. No te estreses. No caigas en ansiedades. Recuerda, es la providencia de Dios. Y Él tiene todo bajo control. Que se haga su voluntad y yo me gozo. Porque el fruto va a ser grande. Descansa en que el Dios que sostiene las galaxias, imagínate, las galaxias, es el mismo que tiene tu nombre grabado en su mano. Es el mismo. No te canses de hacer el bien. ¿Se acuerdan que ya lo vimos en los Gálatas? No te canses de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y si somos diligentes en las disciplinas espirituales y andamos haciendo lo que nos corresponde como hijos, hijas de Dios. Vayamos y vivamos como alguien que sabe que el Rey del Universo es nuestro pastor y que nada, absolutamente nada, escapa de su control y de su amor. Alza la gloria, hermanos, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, te damos gracias nuevamente por ese estudio tan maravilloso que nos confronta, que nos sacude y que nos reta y que nos hace recordar quién eres tú. Ayúdanos a permanecer en este sentir, recordándote y viviéndote, conociéndote y entendiéndote de esta forma práctica como lo acabamos de ver, que no nos conformemos con saber tus atributos, sino que cómo que estamos haciendo, cómo estamos respondiendo a ellos. Que los vivamos en nuestro servicio en la iglesia, en nuestro servicio en el trabajo, en el hogar, que nunca se nos olvide la providencia de Dios. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta para que produzca ese carácter, para que produzca ese fruto? Dependemos de ti para ellos, nos reconocemos en nosotros mismos completamente, no podemos hacerlo, pero contigo sí podemos hacerlo, en ti sí podemos hacerlo, en esta vida sobrenatural que vivimos y que en este sentir sigamos sirviendo en la iglesia, orando unos por otros, amándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros en amor también, para que como iglesia, como matrimonios, como familia, como individuos casados, solteros, viudos, divorciados,
podamos reflejarte a ti confiando plenamente en tu providencia de una forma práctica todos los días hasta que tú